Tránsito filosófico de la crisis a la esperanza, muerte y resurrección del cuerpo. Doctor Bobbio, bienvenido. Tenemos muchas ganas de escuchar. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, señorina doctora, y gracias a las y los presentes por estar aquí para escuchar las inquietudes que he ido acumulando a lo largo de muchos años en la reflexión y ahora aplicado específicamente al tema de la otredad, al otro. Fíjense, los tiempos que vivimos son tiempos de atropello de los cuerpos. Por eso nada como un congreso del cuerpo para que eso lo podamos ventilar y abordar como se ha hecho en las sesiones a lo largo de muchas intervenciones. El cuerpo tal y pintado, tal y como Teresa Margollis lo representa, lo expresa a través de la violencia física, pero también otras formas de violencia porque el cuerpo es objeto blanco, todo tipo de imposiciones y violentamientos que vienen desde el poder público hasta los grupos privados y la delincuencia organizada. Ni se diga los patrones que, digamos, el patriarcado o la androcracia ha establecido para tratar a la mujer contra lo que se ha luchado por mucho tiempo, y en este congreso también se hace manifiesto la voz de la mujer para la defensa del otro cuerpo femenino. Pues bien, otro, o quién es el otro. Cuando hablamos del otro, podemos estar pensando nada más en seres humanos. Yo voy a esperar que esto, al final de mi exposición, que vean que el otro no es solamente el ser humano, sino es todo lo otro, todos los otros seres, los otros cuerpos, porque todo esto parte de una recuperación de un concepto alternativo del cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo, la gente puede estar pensando en la idea occidental todavía vigente como un ente material, como un caparazón, como una entidad que poseemos, que tenemos a nuestro servicio. Por eso la gente habla de disponer de su cuerpo porque es suyo. Pero el cuerpo es mucho más que eso. Lo que pasa es que los filósofos nos hemos retrasado en dialogar con los científicos, en dialogar con las ciencias sociales, con las ciencias naturales, y parece que no nos hemos dado cuenta de que este concepto del cuerpo que antes se tenía, de lo que ocupa un lugar en el espacio, de lo que es de índole material, de lo que funciona con mecanismos automáticos, no es una realidad. Es una de tantas posibles lecturas que ha desarrollado el hombre a lo largo de los siglos. De hecho, hay una historia de las concepciones del cuerpo, de la que trataré de hablar mañana en un cursillo, y esto nos indica de que no hay una sola manera de entender el cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a entender por el cuerpo para los fines de esta charla, para esta conferencia? Primero, hablando de cuerpos, tenemos que cambiar el paradigma, porque el paradigma occidental es un paradigma que fue construido en base a unos cuantos factores que se fueron acumulando desde la antigüedad hasta nuestros días. El primero es la superioridad del hombre sobre la naturaleza, la racionalidad humana contra la irracionalidad del resto de los seres vivos. Los no humanos son cuerpos irracionales, están desprovistos de razón, desprovistos de inteligencia, y aunque haya psicólogos que han rescatado lo que llaman psicología animal, por ejemplo, no hay todavía una conciencia de que estamos, pues claro, descalificando, desautorizando lo que llamaríamos procesos inteligentes, que son profundamente animales. Pero eso sí, los aceptamos en los mecanismos tecnológicos que hemos construido. Se habla de inteligencias, digamos, digitales, inteligencias tecnológicas, pero no hay inteligencia animal, no hay inteligencia vegetal, porque bueno, pues, tenemos un paradigma que crea una frontera. Y es bueno, digámoslo de una vez, porque esto atañe a la crítica de la cultura occidental. El paradigma que hemos construido es un paradigma que se edificó a partir de la idea del la vista fue el sentido conductor de varios conceptos, los de la ciencia, sobre todo la ciencia empírica,
Y, por supuesto, para de lo que son los cuerpos, incluyendo el cuerpo humano, porque la vista no permite la percepción de una realidad profunda. Claro que la tecnología nos ha permitido ir explorando a niveles microfísicos que antes era imposible ni imaginar siquiera que existían. Y también con fines, eso ya desde principios de la modernidad, porque la vista fue uno de los sentidos más explorados, una capacidad corporal súper explorada por el mundo moderno, porque le era provechoso para los fines de la conquista, para los fines de la transformación de la naturaleza al servicio de un modelo de desarrollo capitalista. Entonces, la vista se potencializa pese a que todos sabemos que la vista es un sentido muy limitado, que lo que construimos como imagen visual del mundo es una imagen que completamos, casi podríamos decir gestálticamente. Lo completamos porque son datos menores, no vemos las porosidades, no vemos el movimiento, no vemos ese flujo constante de electrones y de formas de energía que se dan en los cuerpos, porque está fuera del alcance de nuestra visión. También no vemos ciertas líneas del espectro o ciertos rincones del espectro lumínico. Entonces, es una visión insuficiente, pero resultó útil para ciertas funciones prácticas. Resultó útil para la supervivencia, resultó útil para poder de alguna manera ver los peligros y prevenirnos de ellos. Desgraciadamente también resultó útil para la conquista, para la dominación. La vista fue el sentido del descubrimiento y de la conquista. Para desalojar o despojar a los pueblos originarios de sus propiedades, los conquistadores hicieron valer el derecho de que habían descubierto América, habían descubierto un territorio nuevo, un territorio bárbaro, un territorio inexplorado, totalmente poblado y muy controlado por movimientos y conflictos internos entre las etnias de América. Toda América estaba sujeta a diferentes, podríamos decir, principados en los grupos étnicos. Los incas en la zona del Perú, del norte de América del Sur, y aquí específicamente los aztecas. Pero bueno, y los mayas en su momento. Pero lo importante es ver que la vista fue un sentido del movimiento y del despojo, porque facilita en un modelo que veníamos heredando del mundo medieval cristiano, facilita hacer una separación entre el ser humano como espíritu, como alma, como principio mental, después cuando se vaya dejando un poco de lado en la modernidad, el sentido laico de la modernidad, pero se sigue conservando la idea de un yo, de un sujeto, de un pensamiento, como si fuera algo completamente separado del cuerpo, o por lo menos tiene una vinculación con el cuerpo de tipo causal. Es curioso cómo, aunque el materialismo y el mecanicismo trataron de explicar los procesos mentales a partir de procesos de tipo bioquímico, como no pudieron dar una explicación suficiente, se quedaron en aproximaciones, se quedaron en elementos básicos de una interpretación de los procesos de la naturaleza humanos, porque ni siquiera lo aplicaron al resto del mundo natural. El resto del mundo natural fue estudiado con toda seriedad a través de un proceso muy diferente al ser humano. A ellos se les aplicó la idea de cuál era su función, su funcionalidad, cómo operaban, cómo se procesaban, qué requerían. O sea, se les dio un tratamiento distinto. La biología, zoología o botánica, hizo un estudio de las especies y aprendió a conocer cuáles eran sus urgencias, cuáles eran sus necesidades. Y gracias a eso, y claro que eso venía desde tiempos arcaicos, desde el inicio de la agricultura, cómo poder cuidar a los seres vivos, claro, en beneficio de los seres humanos, en beneficio de sus detentadores, de quienes nos convertimos en propietarios de un mundo natural para nuestro beneficio. Y al ser humano le dimos un tratamiento distinto, porque había como un peligro de que de la naturaleza nos invadiera, nos perjudicara, nos volviera a hacernos como simples animales. Había, por supuesto, una línea del pensamiento religioso que sí veía la animalidad humana como algo a vencer, como algo a superar, como una lucha entre el bien y el mal.
pero no la modernidad. La modernidad se despoja de esta vestidura de tipo religioso, interpretativo, pero más rudimentaria, y empieza al ser humano un tratamiento ontológico, a propósito de lo que platica el compañero Humberto. Empieza a darle al ser humano una búsqueda de lo que serían sus notas esenciales. Piensen ustedes en lo que eso significa, estamos entre filósofos, significa buscar lo invariable, lo constante, lo permanente, lo que es una nota fija, distintiva, separadora, lo que es un criterio, un rasero para decir de aquí para allá lo humano, de allá para el otro lado lo no humano. Y eso llevó a una insaciable propuesta de conceptos como libertad, primero la racionalidad, por supuesto, y desgraciadamente con la racionalidad dieron otro golpe de fuerza que habrá que examinar después con detalle para separar a los de los bárbaros, a los hombres de las mujeres, ya desde Grecia. Entonces, la razón es enarbolada como algo distintivo del ser humano, exclusivo del ser humano. Y bueno, afortunadamente eso recibió un golpe de fuerza total y completo, primero con el pensamiento de Marx, que mostró la irracionalidad de las ideologías de los medios de control, y luego con Freud y los seguidores del psicoanálisis que hablaron de un inconsciente, o sea, el ser humano racional, es un ser que está a la mitad entre la razón y la pasión, y a veces se mueve más por la pasión que por la razón. Y además, muy bien, la Escuela de Frankfurt hizo notar que la única razón occidental era una razón operativa, una razón instrumental, una razón manipuladora. Y lo hicieron estupendamente, no tiene caso repetir todos sus conceptos. Pero bueno, veamos otra característica que Occidente, la cultura moderna, exalta por encima de la razón misma y que trata de defenderse aún ahora que ya la razón pasó a mejor vida, por decirlo así, en un mundo donde la pasión se impone a la razón, donde el placer está por encima del deber, que el deber estaba acompañando a la razón. Recordemos todavía la teoría del deber moral en Kant, entre otros, en un mundo laico, pero ya en el mundo actual, el deber, la obligatoriedad, la racionalidad, como que queda en el segundo lugar. Lo importante es la libertad. La libertad fue también planteada en la modernidad, pero particularmente para fines de justificar un modelo económico. El ser humano tenía el derecho, tenía la capacidad para hacer uso de sus intereses, para producir y obtener una ganancia a partir de lo que él generaba como inventor o como productor o como distribuidor. Entonces, la libertad era como el caballito de batalla para justificar que los seres humanos no teníamos un compromiso con los demás, pues podíamos disponer de nuestro patrimonio, correr riesgo, acumularlo. Bueno, lo que Marx hizo un estudio sensacional sobre la acumulación del capital como expresión de la libertad. Tenía un fondo religioso, porque la libertad fue postulada originalmente por el cristianismo, como una nota distintiva del ser humano, del espíritu humano, del alma humana, en la visión sobre todo dualista del cristianismo, que no es la única. Y por supuesto, el protestantismo la retomó y le dio nueva fuerza. Se han hecho estudios, todos conocemos la obra de Weber, donde se ve el lazo, el vínculo fuerte que tiene el protestantismo con el desarrollo de la sociedad capitalista, con el modo capitalista de producción. Entonces, la libertad, que primero era un motivo puramente económico, fue siendo llevada por varios lares hasta desembocar en el campo de la política, en el campo de la representatividad. Fue también una de las herramientas de lucha de la burguesía contra los derechos de la aristocracia. Somos seres libres, tenemos derecho a lo nuestro, a lo que nosotros hemos producido frente a los monarcas absolutos. Y tenemos derecho a hablar libremente a nuestros representantes. En fin, toda una justificación, un modelo de la democracia, un modelo de la democracia electiva o electoral, donde el hombre haría uso de su libertad para nombrar sus representantes. Y en un caso dado, que siempre parece que ha sido remoto,
removerlos, en el caso de que no nos convencieran. Pero así fue justificado al principio por los filósofos liberales. Curiosamente, todo esto está enarbolado en el mundo, principalmente en Inglaterra y posteriormente por Estados Unidos. Y eso tiene una muy interesante motivación que habría que examinar aquí. El modelo anglosajón de cultura, aparte de ser el punto donde se desarrolla una cierta concepción muy especial del empirismo como medio de conocimiento, fue el lugar donde se plantearon sobre todo las primeras teorías políticas de la democracia representativa. ¿Cómo se confabularon? ¿Cómo se coaligaron esos dos conceptos? Algo de otra índole, era un medio de conocimiento, una vía de conocimiento de la vieja experiencia, sobre todo escolástica, con la experiencia que criterio por excelencia que va a enarbolar la ciencia. Y cómo la ciencia llega a tomar esos conceptos y los une en el positivismo. Bueno, recuerden ustedes que el método científico que se va construyendo a lo largo de la modernidad nace precisamente con la observación visual del mundo. Y a partir de la observación visual, el planteamiento de las preguntas sobre las causas, sobre cuáles son los mecanismos o los resortes que explican los fenómenos de la naturaleza. Y claro, el modelo científico de investigación y confirmación experimental permitió desarrollar un conocimiento además neutral. Tardó tiempo porque todavía los primeros científicos enarbolaban términos como filosofía y hablaban de Dios, pero poco a poco se va despojando de este ropaje que no era científico para tratar de construir un modelo de conocimiento de la realidad neutral, completamente ajeno a valores, que había abandonado la famosa causa final de la que hablaba Aristóteles. Fue la única de las causas aristotélicas que fue descartada, porque no convenía a un modelo económico donde los fines llevan inmediatamente al problema de qué está bien y qué está mal, lo que está bien hecho o mal hecho, y que se pueden juzgar los fines en base a lo que pueden producir. Bueno, el modelo de la ciencia nace en esa coyuntura en que la experiencia se empieza a utilizar como método para conocimiento del mundo, y el conocimiento del mundo utilizarse para el control del mundo. No es nada extraño que las ciencias originales fueran únicamente ciencias naturales. Las ciencias del hombre tardaron en llegar, y tardaron en llegar porque era realmente peligroso ponernos a la misma altura de los, aunque Linneo nos hubiera puesto en la taxonomía de los seres vivos en una rama de los mamíferos, de todas maneras, no era conveniente que el ser humano fuera, podíamos considerarnos de la misma catadura que el resto de los seres vivos. Entonces, un espacio privilegiado para el hombre, y claro, los científicos duros, los científicos serios, los científicos que tenían convicción de que todo podía por la ciencia, empezaron hasta que llegan a construir un modelo de ciencias del espíritu, o ciencias sociales, que fueron finalmente en el siglo XIX el momento del apogeo del espíritu científico. Un espíritu científico que ya reunía experiencia y razón. Ambos están en el pensamiento de Comte. Y por supuesto, ahí se explica por qué al viejo modelo inductivo que había propuesto Aristóteles y que fue seguido por mucho tiempo, se sustituyó por un modelo deductivo de la ciencia, por un método en el que se plantean las hipótesis y luego se ponen o se contrastan o se ponen a prueba para ser falsadas. Eso es un poco a grandes rasgos la historia del desarrollo del conocimiento científico de la mano con el intento de hacer al ser humano distinto a los demás seres, darle un lugar privilegiado, justificarlo y de alguna manera no preocuparse por lo que estamos haciendo con el medio ambiente. El hombre por siglos se dedicó a explotar, sobreexplotar la naturaleza y también a
despojar a una parte de la humanidad de su rango de seres humanos completos, para considerarlos seres incompletos, menores, insuficientes, de menos recursos o menos cultura, menos civilización. Y por supuesto, la mujer fue una de las que llevó la peor parte, porque todo este ideario de la racionalidad, todo este ideario del conocimiento científico, todo este ideario de la libertad fue hecho para los hombres libres, no para las mujeres. La mujer no gozaba de ese estatus. Desde Grecia, acuérdense que la mujer no tenía participación en el ágora, no tenía el estatus de ciudadano, no era aristoi, no era parte de la aristocracia griega. Y así duró mucho tiempo el papel de la mujer. Pues fíjense cómo tuvo que venirse la guerra mundial, la primera y la segunda guerras mundiales, para que llegara a otorgarse a la mujer un estatus de ciudadana y participar en el. Claro, viene la lucha con anterioridad, porque la mujer siempre ha defendido, y con toda razón, su estatus de igual, de ser humano completo, pero el imaginario masculino, el imaginario androcéntrico, se ocupó de señalar las debilidades de la mujer, sujeta a sus pasiones, a su afectividad, a debilidades emocionales, en fin, todo para seguir sosteniendo su posición de superioridad sobre el género femenino. Y bueno, observen ustedes lo que esto implica en el concepto de cuerpo. Este rapidísimo nos lleva a una observación muy simple. El cuerpo, reducido a su expresión material, era lo más conveniente para un sistema productivo que quería explotar la naturaleza sin remordimientos. Y, por supuesto, también para un sistema de trabajo que desemboca en la revolución industrial, en donde al ser humano se le hace ya no esclavo, claro, se había liberado de la esclavitud aparentemente, todavía hay muchos manifestaciones en nuestro tiempo, pero se seguía justificando la idea de que el ser humano es dueño de su fuerza de trabajo y la puede vender, le pueden pagar por ella, aunque las condiciones no sean de igualdad. Marx lo denunció rápidamente y hizo ver cómo era injusto que el trabajador, que era el que producía el valor, el verdadero valor de los bienes, producto de cualquier proceso, no era dueño de su producto, era simplemente alguien al que se le pagaba por el trabajo y de acuerdo, decían, a la calidad, a la intensidad y a la temporalidad de lo que hacía. Quizá Marx, como se le ha un poco satanizado, como cayó el bloque soviético y no hay un defensor directo que ejerza el pensamiento marxista en sus formas renovadas, que la Escuela de Frankfurt las planteó muy bien, un marxismo crítico, un marxismo distinto, un marxismo humanista como el de Erich Fromm. De todas maneras, esto como que ha diferido un acto de justicia frente al cuerpo. ¿Por qué tenemos que considerar el cuerpo solo lo visible? ¿Por qué admitir ese parteaguas entre lo visible y lo invisible, que es objeto de la ciencia, lo que es concreto, lo que es real, lo que es comprobable y lo que no es comprobable? Desde luego que las ciencias físicas, sobre todo, hacía tiempo, desde el siglo XIX, habían empezado a investigar los procesos de radioactividad, procesos invisibles, pero que se podían percibir indirectamente. Y así empezaron a descubrirse muchas cosas, fenómenos de la reproducción sexual a nivel celular, a nivel de las partículas cromosómicas y muchos estudios que claro que sí van acompañados por formas de investigación y experimentación, pero que nos han mostrado cada vez más una que no está totalmente dentro de la visibilidad. El átomo no es perceptible. Las partículas subatómicas no se pueden ver en el microscopio más poderoso. Hay una serie de paradojas que se les muestra a los físicos cuando tratan de ver o localizar un electrón, una partícula, un fotón, un positrón, porque todo eso está más allá de la observabilidad. Entonces, también
hubo un ataque fundamental desde las disciplinas que estudian al ser humano interiormente. Claro que al psicoanálisis le quisieron negar mucho tiempo su estatus de ciencia, pero cada vez más la psicología, aunque hubiera una psicología experimental con Wundt y sus seguidores, o la reflexología de Pavlov y sus seguidores, de todas maneras, la psicología intimista, la psicología de la emoción, de la memoria, de todos los procesos superiores de la mente, terminó por imponerse, y eso no era constatable de manera objetiva, ni era posible experimentarla si no es con la contribución del sujeto que participaba en la investigación. En pocas palabras, el siglo XX, con una serie de quebraduras del modelo occidental, y el que más debería ser objeto de esa ruptura y abandono completo es el concepto del cuerpo como algo sin propósito, como algo que no tiene que ver con el pensamiento. ¿Por qué no admitir que el cuerpo es la totalidad de lo que somos? Que el cuerpo finalmente es un complejo en que, claro, hay una cara que es visible, pero que además no es fija, que además está en constante transformación. Piensen que somos cuerpos desde el momento en que somos engendrados en el seno materno. Somos cuerpos, pero en proceso. Somos cuerpos en desarrollo. Somos cuerpos en evolución. Y toda la vida estamos cambiando de forma corporal. Y a esa forma corporal era lo que se llamaba materia, concepto que ya está francamente en desuso. Lo seguimos usando por inercia o por resistencia ideológica. Pero en realidad lo único que se sostiene ahorita como concepto, categoría para estudiar el mundo físico, en sus diferentes formas, formas visibles, o sea, formas en que magnéticamente establecen vinculaciones las partículas subatómicas, y formas no visibles, donde por supuesto se disgregan los átomos o las partículas subatómicas y forman otro tipo de expresiones corporales. La propuesta de la filosofía del cuerpo es retomar el concepto de cuerpo y considerar que es la suma de las características o la totalidad de lo que somos. Si el cuerpo es todo lo que somos, tiene por supuesto diferentes caras. Es como un poliedro. Esto fue parte de lo que Merleau-Ponty nos dejó como una primera propuesta. En estos detalles, pues él estaba enfrascado en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. En esa época escribe su libro de Fenomenología de la Percepción, y es la época en que también otros autores de la línea del existencialismo y otros filósofos que podríamos llamar cercanos a una visión más integral del ser humano, se vieron involucrados, el mismo Levinas. Pero piensen que estamos pues ante la ruptura de un paradigma corporal, la necesidad de pensar. Eso ha sido mi motivo de preocupación fundamental después de haber sido despertado por el pensamiento de Merleau-Ponty. Porque Merleau-Ponty dice claramente, lo había dicho Nietzsche, pero con esa gracia con la que él manejaba figuras, sus aforismos, todo es cuerpo, nada más que cuerpo. Pero la conciencia es cuerpo. El cuerpo emocionado se olvida del alma. Y otras figuras con las cuales muy agradablemente nos hacía decir o pensar que el cuerpo era mucho más que lo que podemos ver. Pero no lo exploró porque no era un filósofo sistemático, y además estaba en siglo XIX, estaba en las postrimerías del siglo XIX pronunciando sus muy irreverentes y destructivos en el sentido de la cultura occidental conceptos sobre el cristianismo y algunas categorías de los valores occidentales. Pero bueno, el hecho es que llegamos, repito, a Merleau-Ponty, y Merleau-Ponty sí dice claramente, todo es cuerpo, todo es nada más que cuerpo. Pero el cuerpo y el alma son lo mismo, son como dos formas de ver una realidad desde la cara invisible y la cara visible. No entró en mucho detenimiento. Finalmente él fue formado en una visión cristiana ortodoxa, y aunque se rompió con ella, se separó de ella, siguió de alguna manera tratando de utilizar la palabra alma, palabra que pues el mundo secular ha dejado cada vez más de lado, pero
que tenemos que reconocer que eso que se llamaba alma, pues es una cara del cuerpo, es un aspecto del cuerpo, digamos, es la parte interna, el cuerpo visto por su interioridad, y no por su interioridad visceral, sino por su interioridad no visible, porque la vista no es ni el mejor de los sentidos, ni el único sentido para conocer la realidad. Es el que privilegió la cultura occidental economocéntrica y, por supuesto, a favor del capitalismo. Pero en una visión más integral, Oriente la ha conservado siempre, aunque también podríamos hacer cuestionamientos sobre algunos patrones de la cultura oriental, pero por lo menos reconocen que hay un mundo interior, un interior y un exterior del cuerpo, de cada ser, de nosotros. Somos energía. Y eso nos lleva a postular una propuesta integral sobre el cuerpo. Y si es una propuesta integral sobre el cuerpo, tenemos que deshacernos de criterios esencialistas. Ojo con eso. Un criterio esencialista es un criterio que tiene como propósito diferenciar, separar, hacer un espacio privilegiado, crear un nicho donde ubicar al ser humano o cualquier otra especie que la queramos caracterizar de manera esencial, o sea, estática. Es una visión fotográfica estática de la realidad, porque la racionalidad va y viene, se da a veces y se pierde a veces, y muy a menudo. Entonces, ¿cómo sustituir la visión estática esencialista del cuerpo, de todos los cuerpos? Porque esto atañe a la realidad completa, si se fijan. Hablar de cuerpo es hablar de una democratizadora para ubicarnos en un mundo de cuerpos, para reconocer que no somos los únicos cuerpos y que a lo mejor las distancias que hemos querido construir entre la naturaleza y nosotros son mucho menores de lo que creemos. Yo estoy convencido que la interioridad abarca también los cuerpos, por lo menos los cuerpos vivientes. Los cuerpos inorgánicos no podemos todavía acceder a eso salvo al nivel de lo que llamamos magnetismo y fenómenos energéticos. Pero los cuerpos vivientes tienen un tipo de, ustedes dirán si les convence o no usar este término, porque estamos acostumbrados a reservarlo para nosotros, un cierto tipo de intimidad, de psicología, de inteligencia. Yo veo inteligencia en los procesos de la naturaleza, pero abundante, avasalladora, mucho más precisa que la humana. Nosotros nos equivocamos muchas veces y ahí tendremos que buscar la explicación de por qué. ¿Por qué el cuerpo que somos, los humanos, que es un modelo entre todos los modelos corporales, tiene falibilidad? ¿Por qué se equivoca? ¿Por muchas interpretaciones falibles y no termina en el escepticismo, en el nihilismo, en decir adiós a la verdad como Bátimo? Bueno, pues porque el ser humano ha construido entre el mundo y nosotros una serie de extensiones corporales, entre las cuales la más fuerte es el lenguaje. Y el lenguaje es un sustituto de la realidad. Es ese tercer mundo el que habla Popper. Es una realidad virtual. La virtualidad no es nada nuevo. Está desde que el hombre construyó el lenguaje, desde que produjo un sonido con sentido, un sonido que significaba o representaba algo del... Decía Merleau-Ponty que el cuerpo en movimiento produce el sentido, el significado. Sí, de acuerdo. Y también él habla del lenguaje, pero sobre todo es el lenguaje, el interpretación de la realidad, del mundo y de nosotros mismos. A través del lenguaje nos vemos, pero el lenguaje es un tipo de capacidades como muchas otras capacidades del cuerpo que somos. Es una capacidad colegiada, social. No existe lenguaje si no hay comunidad y no hay comunicación. De manera que tenemos que quitarnos otro de los prejuicios occidentales que también la modernidad potencializó al exceso, el individualismo, el individuo. La idea de que los seres humanos somos como una especie de átomos autónomos, mónadas, que nos abrimos cuando queremos a la realidad y si no, estamos sobre nosotros mismos, en una especie de castillo de marfil. Para nada. Los seres humanos somos seres compartidos, somos seres colectivos, colegiados. Estamos hechos de muchos, como cualquier ser vivo, pero nosotros doblemente, porque no solamente estamos construidos una infinidad de átomos y células que además están supliendo con cuerpos que nos brindan la posibilidad de reponer
la forma corporal, porque eso es lo que cambia, la forma corporal. Entonces, ¿qué es lo que hace el lenguaje? Pues nos permite una interpretación de la realidad, una interpretación que, como está en lugar de la realidad, puede ser falible, puede ser fallida, sobre todo porque tiene una falla de origen, por lo menos nuestras lenguas occidentales, que es un lenguaje analítico. Es un lenguaje desmembrado. Lleva una estructura de un sujeto, un verbo, un complemento. Tiene una forma de separar la realidad a base de nombrarla por partes. Nombrando, distinguimos. Y claro que eso ha brindado poder sobre la naturaleza, poder sobre nuestros semejantes. Nombro para decir de ti que eres un incapaz, que tienes el perfil para trabajar en mi empresa, que no eres de la capacidad del varón para hacer esto tal o cual cosa. Nombramos generalmente etiquetando para calificar valorativamente, a escondidas, de manera, y digamos, trampa, porque el lenguaje encubre muchas trampas interpretativas. Hay palabras que no se dicen y se dicen en exceso. Hay palabras que se usan para discriminar y palabras que se usan para reivindicar. Hay palabras que liberan y hay palabras que oprimen. Y esa es una de las características del lenguaje humano. Como es convencional y como es construido en diálogo con otros, pues generalmente se construye con los propios, con los pares, con los afines, con los que participan del mismo proyecto colonizador o conquistador que nosotros. Lenguaje. En eso Nietzsche también fue muy visionario. Cuando hizo su estudio de la genealogía de la moral, mostró cómo el lenguaje de los conquistadores es el que había marcado las primeras pautas. Claro que no es el único medio para hacerlo. No solo fueron los conquistadores, también fueron los descubridores científicos, también fueron los religiosos. Pero el nombrar, el derecho a nombrar, a poner el nombre, a bautizar el mundo, es un derecho de apropiación de la realidad. Fíjense cómo va acompañando siempre los procesos de colonización. Ah, no, esta es la nueva España, la nueva Vizcaya, la nueva Galicia, la nueva Inglaterra. Dándole el nombre, se daban el derecho a disponer de esas porciones de territorio como porciones extensionales de sí mismos. Porque aquí tenemos otra categoría, hay muchas categorías que la filosofía del cuerpo nos puede brindar. La categoría de las extensiones del cuerpo. Nuestros cuerpos son cuerpos interactuados, interconectados. En realidad somos múltiples cuerpos. Y se los digo con un ejemplo muy simple. Nosotros estamos hechos nutridos de cantidad de seres vivos y seres no vivos, pero principalmente seres vivos que son parte de nuestra nutrición. ¿Ustedes creen que eso es inofensivo? Es cuerpos en nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo viva, se desarrolle, se exprese y crezca y cumpla un ciclo que nos ha costado trabajo interpretar para qué es. A la naturaleza sí le aplicamos esos patrones. Ahí sí vemos finalidades por lo menos funcionales, pero al hombre no. A excepción de filósofos como Levinas, que dicen claramente el hombre es para los otros. En el personalismo de Levinas, de Buber también, pero Levinas creo que es el más enfático, se dice claramente que la razón de ser de nosotros es para después estemos, para lo que dejemos, para que aportemos. Y ese es un mecanismo de la naturaleza que no hemos dado porque le hemos proyectado patrones de tipo evolucionista, darwinista, competitivo, que son proyección de procesos humanos. La verdad es que la naturaleza es profundamente, sí hay conflicto, claro que lo hay, pero también es solidaria. Hay muchos procesos en que las especies colaboran unas con otras. Y el hombre parece que es el único que se resiste a hacerlo. ¿Por qué? Porque construimos el concepto de individuo y nos lo creímos. Los individuos, póngale, no solamente en el campo nutricional, sino en el campo del pensamiento, de las ideas. Estamos hechos de las palabras de otros, de los conceptos de otros, de las filosofías de otros. La filosofía del cuerpo es deudora de historia de la filosofía. No es algo nuevo, ni es inventado por uno u otro. Merleau y otros tomamos de él y así vamos, unos tras de otros, acompañándonos en un proceso de construcción de una mejor interpretación de lo que
son los cuerpos. No solo el cuerpo humano, sino todos los cuerpos. Y esto nos lleva a reconsiderar el lugar el puesto del hombre en el cosmos, como diría Scheller. El puesto del hombre en el cosmos no es el dominador, ni del dueño, ni lo que llamaríamos nosotros el pastor, pero en el sentido negativo, o sea, pastor que explota el rebaño de las fuerzas naturales para su beneficio. Es un puesto que tendríamos todavía que trabajar para interpretarlo plenamente, pero que yo podría decir por lo pronto que deberíamos ser los consolidadores del mundo. No lo somos porque ahí está precisamente todas las formas de la violencia, entre ellos la violencia sobre la naturaleza, la destrucción del entorno natural, absoluta inconsecuencia, porque al destruir al mundo, a la naturaleza de la que somos parte de ese conjunto de cuerpos, de ese cuerpo de cuerpos, en ese sentido nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Estamos tirando el piso. Claro que hay quienes lo tratan de defender, pero por una razón egoísta, antropocéntrica, narcisista y androcéntrica, porque es finalmente el varón el que lleva sobre todo la bandera de la explotación de la naturaleza y del enriquecimiento. Yo siento que hay muchas cosas que debemos de atribuir al desarrollo de un modelo patriarcal que viene desde Grecia hasta nuestros días y que fue producto de la guerra, de la conquista, y eso se está repitiendo ahora. Si nos ponemos a revisar la estructura del mundo griego, fue la superposición de una cultura, de un grupo indoeuropeo sobre culturas agrícolas. Y eso fue un principio de expoliación, de explotación y de dominación. Y claro, eso llevaba, por supuesto, al guerrero varón al poder y a llevar al frente de la vida social. Y eso se ha transminado hasta nuestros días. Y hoy que seguimos viviendo guerras, seguimos viendo ese mismo mecanismo, este mismo criterio de decir, estos no valen o valen menos que nosotros, o no tienen importancia en el mundo, son, no sé, una rémora. Llámenlos palestinos, judíos, negros, indígenas, cualquier forma de discriminación, porque vamos a una propuesta de la filosofía del cuerpo, que es muy importante, más la voy a mencionar porque creo que no habrá tiempo para desarrollar en detalle, que es que todos los cuerpos son únicos. No hay un cuerpo igual a otro, en toda la naturaleza, en todo el universo. Hipótesis quizá no comprobada del todo, pero que los naturistas tienden o naturalistas tienden a reconocer que se da en la naturaleza. Cada espécimen es único. Claro que eso no es conveniente para la producción masiva, que tiene que tomar a todos los ejemplares de una especie en grupo y explotarlos así, como se hace la explotación inmisericordia de aves para no sé, para la nutrición humana, sin tomar en cuenta el sufrimiento que se les inflige, porque como ellos no sufren, no tienen conciencia, no tienen algo que se resienta ahí, y no sabemos lo que nos estamos provocando, ¿verdad? Por supuesto. En la tradición rabínica, sobre todo, se tiene muy claro que el animal que va a ser producto de consumo, si se le mata con dolor, nos va a afectar. Tendrán razón. Los orientales piensan lo mismo. Yo creo que es algo que vale la pena que se explore. La ciencia tiene que dar un vuelco. Necesitamos un nuevo paradigma para la ciencia. Un paradigma donde se retome la finalidad, donde se vuelva a poner al hombre en el orden del mundo, no como superior, como diferente, como un modelo corporal diferente. Desgraciadamente, el que ha sido todos, el que se ha dedicado más a acabar con las especies que a conservarlas o potencializar el mundo. ¿Y cómo lo ha hecho? Extensiones corporales. No es el ser humano el único que produce extensiones corporales, pero ser más social que los demás. Por eso digo que somos seres colectivos, que venimos en grupos, que venimos en redes, aunque no lo entendamos todavía, no lo reconozcamos, la misma tecnología nos lo está enseñando. Cada avance tecnológico nos hace descubrir algo del cuerpo. Y una de las cosas que estamos aprendiendo ahora es a que somos seres múltiples, colectivos. Somos legión, por decir, utilizar un término
bíblico, en el sentido que estamos hechos de muchos cuerpos, literalmente, porque dentro de nosotros habitan otros cuerpos menores que nos sirven para vivir, que es una ley de la naturaleza también. Claro, hay conflicto, hay contradicción, hay muchos procesos patológicos en la naturaleza, pero ¿cuántos son empujados por el ser humano? ¿Qué tanto de lo que nosotros estamos cosechando en épocas pandémicas como la actual no es resultado de lo que hemos hecho, de cómo hemos herido a la naturaleza y de cómo hemos acabado con nuestras propias reservas naturales, por hecho de que creemos, como en esa ficción del posthumanismo, con Noah Yuval Harari y los que sostienen esa propuesta, que nosotros a través de nuestra tecnología, que son extensiones corporales, que potencializan capacidades para bien o para mal, vamos a poder vivir siempre. Una fantasía, a mí me encanta la ciencia ficción, pero es una fantasía terror, porque con eso estamos creando un nuevo modelo de desigualdad social. ¿Quiénes van a poder habitar en grandes ordenadores, llevar toda su memoria, sus procesos mentales para que habiten ahí, prolongar por el tiempo de los tiempos? Solamente las personas muy ricas. ¿Quiénes podrán ir a poblar colonias para cuando la tierra se nos acabe? Porque ya la estamos estragando, acabando. Por supuesto, solamente la gente con muchos recursos. Seguimos sosteniendo criterios de desigualdad. No acabamos de resolver el hambre en el mundo, la pobreza, la falta de educación, la desigualdad de los pueblos. Seguimos siendo pueblos fuertes y pueblos débiles, o explotadores y explotados en dimensiones colectivas. Hay países que somos proveedores de recursos y hay países que son los dominadores de la industria. Y todavía les rendimos caravanas. Todavía, como diría Boaventura de Sousa Santos, seguimos epistemologías del norte. ¿Y las epistemologías del sur qué? ¿No nos darán una visión más clara, más plena de lo que somos y de lo que es el mundo? ¿Nos enseñarán mejor a entender como las etnias originarias, que no quiere decir que todo lo que digan son verdades absolutas, son verdades como todas las filosóficas, susceptibles de discusión y examen? Pero ¿no será que eso nos brinda mucho mayor conciencia de que somos parte del universo, del cosmos? Ahora nos preocupa tanto justificar que estamos solos en el universo. Muchas investigaciones científicas dirigidas a eso. Es que somos especie de ese. Entonces, pese a la gran cantidad de planetas, exoplanetas que tienen con vida, no se ha podido comprobar que hay seres inteligentes en otros rincones del universo. Estamos enseñoreados de esa soberbia, de ese narcisismo occidental, androcéntrico y androcrático, que nos ha llevado al lugar terrible, inminencia de una posible guerra de destrucción masiva, todavía mayor, que solamente porque hay intereses que se podrían vulnerar, no se ha desatado a raíz de la incursión de Rusia en Ucrania. Y no digo que no tenga sus razones Rusia en hacerlo, pero desgraciadamente toda guerra es reconocimiento de la y negación de la valía del otro pueblo. Y eso no empezó ahí, eso se ha seguido conservando después de caído el muro de Berlín y desaparecida la Unión Soviética, con muchas guerras totalmente estacionadas en países, sobre todo el cercano oriente. No estamos resolviendo los problemas humanos, la racionalidad cayó en descrédito, ahora se exalta el placer, la fuga del mundo, las drogas como manera de escabullirnos de la realidad y vivir una experiencia placentera que nos haga olvidar la pobreza del vecino, la violencia en la casa enseguida, porque nuestro modelo ha sido demasiado centrado en el ser humano como un ser exclusivo y no como un ser que forma parte de un conjunto de cuerpos, todos dignos de merecimiento, de reconocimiento y estudio. Y establecimiento de un diálogo serio. Y es algo más que una metáfora de los cuerpos. Tenemos que aprender a reconocer que el mismo trato que les damos a los cuerpos en cuanto a saber de qué están hechos, qué los mueven,
Es lo que ha llevado a la propuesta en la filosofía del cuerpo de las valencias corporales. Las valencias corporales, y nada más voy a mencionarlo de paso ahorita, es un modelo que no busca la esencia de lo humano, sino los motores de la vida que somos, de los procesos vitales que somos. Y esas valencias corporales abarcan desde los procesos físico, sociogénico, como los de carácter noogénico del pensamiento y de la espiritualidad. O sea, nosotros somos seres que participamos en varias dimensiones. Decíamos que el cuerpo que somos es un cuerpo multidimensional, multifacético, y cada una de esas dimensiones está movido por ciertas urgencias, por ciertas exigencias. Los psicólogos lo han dicho, los antropólogos lo dicen. Parece que los filósofos somos los últimos en entenderlo. Maslow, ¿cuánto hace que habló de las necesidades humanas? ¿Cuántos filósofos hablan de necesidades humanas? Prefieren hablar de capacidades como Martha Nussbaum o como Amartya Sen. Las necesidades en un segundo término, porque la capacidad exalta el poder y la necesidad, la deficiencia, la carencia, aquello que requerimos. Y no solo requerimos para recibir, sino requerimos para dar, porque hay una necesidad del otro como otro, una necesidad de aportar al otro. Intuitivamente lo hacemos en la paternidad, la maternidad, cuando nos preocupamos por los hijos, cuando sentimos solidaridad con los débiles, cuando queremos justicia para los explotados. Hasta Sartre, un ateo militante, claro, directo, hasta el partido, aunque él decía que no había valores y que no había una ética que pudiera sostenerse, admitía el reto de un compromiso que cada quien puede usar en su proyecto de vida. ¿Y por qué su proyecto fueron los débiles? Porque hay una intuición, hay una necesidad profunda del ser humano de solidarizarse con sus semejantes. La hemos lastimado mucho con los patrones de una cultura profundamente egoísta que aprende a verse al ser humano nada más a sí mismo en todo. Y luego cree que puede alterar su condición humana a discreción, sin pagar un precio por eso. En fin, creo que ahí quiero dejar para que entremos al campo del diálogo, de las preguntas y respuestas, porque habría mucho que seguir hablando sobre las valencias del cuerpo y habría que hablar sobre otras categorías no esencialistas que sirven para reubicar al humano en el conjunto de los cuerpos. Muchísimas gracias, doctor Arturo No, Rico, por todo lo que nos ha compartido. Y bueno, mire, ya hay reacciones inmediatamente. Le cedo la palabra al maestro Octavio López para que haga su pregunta. Adelante. Muchas gracias por otorgarme la palabra y tengo un gusto enorme en saludar al doctor Rico Bobbio. Ya desde hace algunos años he visto sus videos, he leído algunos de sus artículos, algunos de sus libros, y es una pregunta muy directa, ¿no? Usted recupera, y ahorita hizo mención de la figura de Merleau-Ponty, sus estudios del cuerpo, sus intereses en la cuestión corporal, ahorita también hizo mención a Nietzsche, pero dentro de esta filosofía que pudiésemos llamar como más canónica, pues también está la figura de Spinoza. Entonces mi pregunta va sobre eso. ¿Qué opinión le merece la figura de Baruch Spinoza y qué pudiésemos recuperar de él? Nada más eso, muchas gracias. Mire, Baruch Spinoza, por supuesto, es un filósofo de mis profundas simpatías, pero es un filósofo que entra en una dimensión, digamos, religiosa, que es muy difícil retomar en este momento en que el mundo parece estar queriéndole dar el toque final a las religiones, porque son límites, porque son procesos que de alguna manera nos hacen tomar conciencia de nuestra responsabilidad con nuestros semejantes, por lo menos con ellos. Pero Spinoza es un autor que hay que retomar y profundizar en él. Es completamente, para mi gusto, válida su visión monista del mundo. Esa visión monista yo la retomé no tanto de Merleau-Ponty, sino de un francés que a muchos de ustedes deben conocer, que es Pierre Teilhard de Chardin, que se negaba a separar el mundo en materia y espíritu.
Decía, todo es un quantum de energía. Y de eso estamos hechos todos. Bueno, es que el monismo es la solución, pero más que llamarlo monismo, porque luego decimos, ¿qué monista eres? ¿Eres espiritualista, niegas la materia? ¿Eres materialista, niegas el espíritu? Ok. Energetista, si lo quieres llamar. Y en ese sentido, Spinoza tiene toda la razón. Es con muchas caras. Ese es el mundo. Y lo ve como una totalidad y sí le da un lugar al hombre. Y un lugar especial que incluso contempla la posibilidad de su supervivencia después de la muerte, bajo ciertas condiciones. Profundo respeto para Spinoza y creo que es un antecedente que habría que valorar. Y hay otros, por supuesto, pero por lo pronto, qué bueno que usted es un acto de justicia. Gracias, Octavio. Gracias a usted por la respuesta, profesor. Bien, tenemos en el chat una pregunta de Alejandra Olivas. Lo saluda y pregunta, ¿qué opina sobre el ecofeminismo? Estoy convencido quizá todavía más atrevido. Voy a decirles algo que mis congéneres, o sea, gremio masculino, no serán o se quedarán muy satisfechos con la respuesta. Pero yo estoy convencido que la mujer tiene un potencial mucho mayor que el varón para gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque la mujer tiene en sí misma la capacidad de la procreación. Tiene la llave de la vida. No es que el varón no contribuya, pero lo vemos cómo contribuye, ¿verdad? En el apasionamiento, en el erotismo, y algunos con responsabilidad, otros sin responsabilidad. Pero la mujer lleva en sí el misterio de la vida, por llamarlo de alguna manera. Es la que tiene esa capacidad. Por eso la mujer estuvo tan cerca a la naturaleza. Por eso la madre naturaleza no es padre naturaleza en las visiones de las etnias originarias, es madre. O podrá ser padre y madre, pero fundamentalmente es una figura materna, porque la naturaleza es genéticamente productiva, provee de muchas cosas. Entonces, el ecofeminismo es una versión legítima de la lucha por la defensa de los derechos de la mujer. Y yo pienso que es algo que ya no debería ni siquiera de ser motivo de discusión. La mujer tiene un lugar especial en el mundo. No es que yo quiera matriarcado, ¿verdad? Tampoco. Pero sí pienso que es muy importante que la mujer tiene un papel fundamental en el mundo y el varón tendrá el suyo, pero la mujer tiene muchos roles que jugar. La mujer tiene más conectados los cerebros emotivo e intelectual y el varón menos. Ha de ser por una especialización evolutiva, por supuesto, porque hay varones muy emotivos, habemos algunos que estamos muy cargados para el campo del arte, de la música, porque la sentimos profundamente, pero hay muchos que no. Entonces la especialización, que es un producto que a veces genera una evolución positiva, a veces una evolución negativa, ha impedido que el varón se desarrolle a la par de la mujer que se ha emancipado y que ha logrado hacer que se reconozcan sus derechos los varones. Pero los varones no hemos sabido reconocer que tenemos ciertos derechos también a la afectividad, ciertos derechos a la otra cara de la maternidad, que es el acompañamiento. Entonces, pienso que el ecofeminismo tiene mucho que enseñarnos. Gracias, Alejandra, por estar presente y por preguntar eso. Gracias, doctor. Hay otra pregunta más en el chat y bueno, mientras tanto, quienes deseen levantar su mano. Pregunta, bueno, no alcanzo a ver la persona. ¿Es usted, doctor Olache? Sí. Lo deduje. Dice, me gustaría conocer, si quiere hacer la pregunta para que escuche su voz. Gracias. Estoy muy emocionado de escuchar tanta sabiduría proveniente de su discurso, doctor. Me agrada muchísimo. Y le pregunto sobre mis inquietudes particulares, que son el humor en la educación. No solo en la universidad, sino yo creo que en un sentido general.
en América Latina. Lo que yo quisiera es cómo aprovechar esta cultura del humor que es tan rica, del ingenio verbal y también de las películas, de la televisión, de nuestra capacidad en Latinoamérica, de esta cultura del humor que se me hace tan importante porque creo está conectada con la creatividad. Y ¿qué opinión le merece si tiene usted alguna perspectiva o alguna prospectiva? A mí me interesa muchísimo pensar en el futuro, en las nuevas generaciones y todas las virtudes que tiene esta cultura del humor. Más allá de nuestras dictaduras, de nuestra pobreza, de todos estos obstáculos que tiene o de la explosión demográfica, creo yo que la cultura del humor en América Latina encierra un enorme potencial. Muchas gracias. Maestro, la verdad es que es muy oportuno su comentario. Miren, el gran problema para una cultura que ha sido androcéntrica es que todo lo que tenga que ver con la afectividad hace que el varón se sienta vulnerable. Como que es un acto de debilidad cuando nosotros, los varones, reconocemos, somos emocionales, que lloramos, que nos expresamos, que nos gusta el arte, que sentimos que el arte es una forma de comunicación más directa entre los seres humanos, a veces que la filosofía. La filosofía puede producir muchas veces antagonismos, debates interminables. Nos queremos a veces sacar los ojos los filósofos, pero el arte es un medio mucho más amoroso y el humor es una forma que está en el núcleo del arte, porque finalmente está jugando, es un homo ludens o una femina ludens, ¿no? Es un momento de disfrute, es un momento de alegría. Nuestro pueblo y los pueblos latinoamericanos son alegres y nos quieren meter en la formalidad y en la seriedad anglosajona. Quieren hacernos muy rígidos y muy cerebrales. Y sí, está bien, yo creo que todo tiene su lugar. Lo más importante de la especie humana es su diversidad, pero no la hemos aprovechado. Si aprovecháramos la diversidad humana como ese hecho de reconocer que cada ser humano es una aportación única al mundo, y les diéramos oportunidad que lo hicieran, porque no tienen la oportunidad. La inmensa mayoría, el 90 y tantos % de la población, no tiene, bueno, sí aporta, pero aporta a nivel cercano a su comunidad, a su gente, a su familia, y a veces no lo hace muy bien, porque también está dañado por muchos atavismos. Pero el humor es una forma amable de acercarnos al otro, y en la educación es algo que sí debería rescatarse. Yo creo que usted tendrá seguramente mucho que aportarnos en esto, maestro, y sí lo invito a eso, a que supongo que ya lo está haciendo, que haga una filosofía del humor como motor educativo. El humor rompe paradigmas. El humor abre puertas. Permite muchas posibilidades que se expresen, porque cuando jugamos, cuando somos alegres, cuando nos divertimos, somos capaces de inventar cosas que después dice uno, ah, caray, esto no está tan mal. Yo siento que eso es algo muy importante en una filosofía del humor como factor educativo. Y sé que un muy querido sobrino mío, que es filósofo también, va a estar, si está presente, si no, seguramente lo tiene contemplado el humor en la educación. Él está dedicado al presidente de la filosofía de la educación. No sé si le contesto, maestro, pero creo que eso es sumamente importante. Habría que trabajar mucho el tema. Esa es otra cosa en donde se rompen los paradigmas. Cuando estamos de humor, no hay hombres ni mujeres, ni grandes y chicos, y de una opción preferencial o de otra opción preferencial. Estamos disfrutando de la vida. Y no es lo mismo que la famosa ética hedonista, la ética por el placer. No se trata del placer como disfrute irrestricto, sin riendas, y en la libre puedo hacer lo que me dé la gana. Es hacer del humor un factor de educación. Y claro que cuando educamos queremos transmitir lo mejor de nosotros, no lo peor. A diferencia de la pornografía, que la pornografía explota
el deseo, no explota la necesidad del ser humano. Explota un factor, una capacidad humana que hemos potencializado en nuestra cultura occidental. La capacidad de goce, claro, pero deformada hacia un erotismo mal entendido. Algo tan maravilloso como es el erotismo. Ayer nos hablaba la doctora Rosario sobre esto, pero la hemos llevado por muy mal camino. Un erotismo transgredido, un erotismo a lo Sade, donde el sufrimiento es válido. Producirlo y sufrirlo es válido. Bueno, entonces son modelos incompletos, para decirlo simplemente así, de lo que somos como cuerpos. Somos cuerpos mucho más complejos y nos hemos simplificado. Recuerdo muy bien un texto de Marcuse, El hombre unidimensional. Un clásico, ¿no? Para muchos de nosotros, un clásico muy oportunamente leído en cierta etapa de nuestro desarrollo. Y ahí, aparte, escribió Eros y Tánatos también, un fondo psicoanalítico. Pero ese hombre unidimensional, siempre los que lo leímos y los que reflexionamos sobre qué tan cierto era que nuestra sociedad nos recorta, nos limita, nos estereotipa, nos quiere reconformar para que seamos instrumentos útiles al modelo productivo capitalista. No, pero me extendí, seguramente hay otras intervenciones. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo. A usted, maestro. Bien, tenemos todavía tiempo. Si alguien desea hacer alguna pregunta, comentario, compartir alguna inquietud con el doctor Arturo Rico, pueden levantar la mano. Voy a estar aquí al pendiente o escribir su pregunta en el chat. Hay algo, ¿no? Leo alguno de los comentarios en chat, si le parece. Ah, claro que sí, doctor. Sí, ya vi. Dice Rebeca, quiero preguntar si el doctor no cree que desde el cuerpo, en este patriarcado, las mujeres también estamos en desventaja. En la menopausia, por ejemplo, al ya no ser aparatos reproductores, que en lugar de ver la preciosa liberación que hay en ello, la mayoría siguen teniendo emociones de depresión ante un cuerpo que creen que ya no son útiles a la sociedad o a la pareja. Muy aguda pregunta, ¿eh? Yo siento que así como hay un presunto complejo de castración que dan los psicoanalistas duros a la mujer, hay un complejo de infertilidad del varón. El varón no puede más que producir a través de la mujer. No puede inseminarse. Lo hará algún día, quién sabe, pero no puede hacerlo. Entonces, el hecho de que a la mujer la convirtamos nada más en máquina reproductora, la hemos limitado porque no es una función, es una capacidad que tiene, como todas las capacidades, una capacidad que se merma. El proceso de cambio de la forma corporal, que es lo que cambia, no se quiere ver como un cambio de la materia, es cambio de la forma. Lo que vemos, lo que percibimos visualmente, es forma. Y esa forma va cambiando y se van deteriorando facultades. Esas valencias que llamamos capacidades humanas, realizar hasta cierto punto, desarrollar habilidades, pero también se pueden mermar. Y una de esas capacidades que se merman es la capacidad reproductiva, tanto para la mujer como para el varón, pero el varón no lo va a reconocer. No es fácil que lo reconozca. El varón siempre trata de sostener su virilidad, tributo fundamental. Y lo quiere probar a todos y a sí mismo, teniendo muchas hembras, teniendo muchas relaciones. Cosa que a la mujer que se le ha limitado históricamente, porque se le ha recluido, porque se le ha hablado, se le ha puesto cinturones de castidad, se le ha encerrado, porque la potencia sexual de la mujer es muy superior a la del varón. Dejen ustedes que pueda la mujer dejar de reproducir, pero su capacidad de sentir
su sensorialidad sexual, una prolongación mucho mayor que la del hombre y tiene la capacidad de prolongarse mucho más tiempo. Entonces, todo eso ha causado pánico en los varones, que por eso se apoderan de las mujeres, las conservan como propiedad suya, así como al cuerpo lo creemos que es una propiedad nuestra, así también a la mujer la hacemos propiedad de la propiedad y al mundo propiedad de la propiedad. Si somos dueños de un cuerpo en vez de somos cuerpos, entonces pues es fácil que digamos, ahora le añado otro cuerpo, la ropa, otros atributos de tipo de estatus, de poder, las casas, los coches, la tecnología, todo eso son extensiones corporales para un cuerpo que ya de por sí lo vemos como si fuera una especie de primera propiedad, de nuda propiedad. Error, porque no es propiedad, es parte de lo que yo soy. Y lo que cambia es parte de lo que yo soy y estoy como lo he estado siempre. Desde el momento de la concepción hasta ahorita, soy un cuerpo en proceso. Todos somos cuerpos en proceso. Y recibo la retroalimentación de los demás, así como la alimentación buena o mala. Así recibo los conceptos, las ideas, el arte, todas las expresiones de otros. Es un mundo riquísimo en interacciones. He sabido apreciar como eso, aportaciones de los otros a la vida de nosotros. Y lo que nos corresponde es aportar nosotros a la vida de los otros. Como diría, para cuando ya no estemos, e incluso en vida, lo que podemos nosotros aportar a los demás. Y hay un grave problema que tenemos que resistirnos, ¿eh? La finitud nos lleva a ser sustituidos generacionalmente. Entonces, cada nueva generación nace sin la experiencia, la tiene que aprender. O por sí mismo, sí misma, o a través de la experiencia de otros. Reconocimiento de lo que los demás puedan transmitirle. Fíjense cómo tendemos a leer menos a los autores que no son de nuestra época. La gente joven, pues si es que lee, muchos yo creo que se han alejado de eso, escuchan tal vez, ven en imágenes, en figuras, en estímulos fuertes y no están preocupados por la lectura. Entonces, más desconexión de la memoria de nuestros ancestros, nuestros antecesores, quienes nos legaron el mundo, bueno o malo, pero que fue el legado que recibimos. Me pregunta Victoria Soto, buenas noches, quisiera preguntar, ¿qué opina de romantizar la capacidad de gestar de algunas mujeres? Pues no todas las mujeres pueden gestar o embarazarse, justo como lo está comentando. Claro, no es una opción. Yo acepto las opciones personales y en las opciones personales una mujer como un varón pueden decir, yo no le entro a la reproducción. Por la razón que quieran. Porque no quiero aumentar la población del mundo. Porque estoy muy el género humano y ya somos demasiados. Simplemente porque no se me da. Porque no siento esa vocación para formar una familia. No me siento capacitado para ello. O sencillamente tengo otros intereses que los pospondría. Entonces prefiero dedicarme a lo que me nace. Hay una búsqueda vocacional que depende de lo que yo llamo valencias del cuerpo personales. Yo pienso que todos tenemos ciertos talentos que nos distinguen de los demás. Pero este mundo que tiende a uniformar no da reconocimiento ni estimula educación, la diversidad. Estimula el parecido, la similitud, la uniformidad, la creación en serie. Nos quieren hacer juntos en serie. Y esa diferencia que es tan importante puede traer, entre otras cosas, que haya gente que diga, yo no quiero esto. Sí, bueno, eso de la desventaja de la menopausia, pues la verdad es que yo creo que como los varones que tenemos que reconocer también que hay una andropausia. Tenemos que aprender a reconocer que nuestras facultades son como, ahí hay un campo muy especulativo que no voy a abordar ahora, pero son temporales. Tienen una función. Hay facultades que se destapan en diferentes momentos de la vida.
¿Han visto qué cambios tan impresionantes se dan de la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez? Porque el ritmo de expresión de las balencias no es el mismo en cada etapa de la vida. Y como interferimos con ideas, con creencias, con lo que esperan los demás que nosotros hagamos o seamos, hay un grillete muy fuerte que la cultura nos impone. Vivir como creen que es vivir. Cuando que vivir una forma personalizada, creativa, diferente, mientras no se daña a nadie, pues no tiene nada de malo. ¿Cuál es el mal? A ver, hay otra pregunta por aquí. Hay una pregunta más, doctor. Si quiere, con esta cerramos. Afortunadamente lo vamos a tener unos días más en el curso. Correcto. Si quiere, se la leo ya para que usted la Sí, por responda. favor. Mejor Dice, usted, doctora. quisiera saber su opinión sobre lo binario en todos los procesos humanos. ¿Será todo binario o es un espejismo? Y si no todo es binario, ¿será todo alterno? Esa es la pregunta que está ahorita en boga, ¿eh? Miren, un colega mío, ex discípulo, se presentó ayer precisamente aquí, el doctor Sánchez Valdés, Miguel Ángel Sánchez Valdés, para mostrar sus investigaciones sobre algunas de las cuestiones que se discuten por el lobby LGBTQ y ver qué tanta correspondencia hay genética y por qué la ciencia no sigue explorando sobre esos temas. Yo creo que hay temor de que una investigación científica sobre esos temas nos lleve a encarar realidades un poco difíciles de enfrentar, ¿no? Como básicamente no tanto en las opciones sexuales, que son gustos, preferencias, cómo quiere uno vivir el sexo, sino el cambio de género, la reasignación. ¿Qué tanto y en qué casos eso puede favorecerle la vida a una persona y en qué casos a lo mejor se la va a perjudicar más? Porque hay una base genética. Es lo que el doctor ha explorado. Yo no tengo todo el conocimiento para poder dar una última opinión sobre eso, pero me parece que es un campo de investigación válido y que qué bueno que se planteó aquí en este espacio, porque es realmente un tema inquietante de la época. Tratar al cuerpo como si fuera una especie de lienzo que yo puedo manejar a mi capricho, cambiarlo, modificarlo a mi gusto, tiene sus peros. Claro que siempre habrá prótesis, habrá sustitutos, habrá maneras de resolver problemas que tiene en salud o por deformaciones en un accidente y demás. Hay cirugía plástica, reconstructiva y de todo eso. Labios leporinos. Siempre hemos intervenido el cuerpo y más en los últimos 150 años. Pero ¿hasta dónde podemos hacerlo sin que eso nos traiga otros daños colaterales y fuertes? Eso se tiene que investigar a fondo antes de decir. Porque miren, yo he visto cosas muy curiosas ahora con los transhumanistas, no tanto los que quieren cambiar de hombres a mujeres y mujeres a hombres, sino los que quieren cambiar a animales. Ahora soy una jirafa. Es parte del ideario transhumanista que supone que la libertad lo es todo, cuando que la libertad es una gran ficción que ha inventado Occidente para justificar muchas cosas. En nombre de la libertad se han cometido los peores. Entonces necesitamos trabajar junto con los científicos, dejar de que solo los filósofos construimos categorías filosóficas. Deleuze se quedó corto, ¿eh? Dijo que la filosofía era una fábrica de conceptos. Sí, pero es más fábrica de conceptos en diálogo con los científicos. Algunos de los científicos que han cambiado mucho el rumbo de la filosofía de ahora, aunque no se digan, han estado detrás de trabajos como los de Foucault, del Ponty, que era un conocedor de psicología profundo, y muchos otros. La psicología ha estado cerca de la filosofía siempre, aunque la queremos negar. Es
la hermana incómoda de los filósofos. Y la antropología también. Un autor como, por cierto, mencionado ahora en la mañana, como Breton, David Le Breton, es un antropólogo interesantísimo que ha abordado el tema del cuerpo desde una visión merleau-pontiana, ¿sí? Y en alguna forma Foucaultiana. Y también está un sociólogo muy importante que también ha trabajado la sociología del cuerpo. Son científicos. Antes que los filósofos, los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos empezaron a hablar del cuerpo. Claro que ellos no escudriñan el concepto del cuerpo, lo manejan, pero profundizan en muchos aspectos. En fin, habría mucho que decir. Yo nada más pienso, y para los que pues nos vamos a despedir por lo pronto esta noche aquí, que el tema del cuerpo es la nueva, vamos a decirlo en términos como lo dijo el mismo Batin. Es el tema por excelencia de nuestra época. Es la quine de nuestra época. Es la lengua central para poder traducir muchos conceptos, muchas categorías. Hay que traerlos a la clave corporal. Desde el cuerpo. Porque finalmente el cuerpo es el que da las señalizaciones, la que establece las referencias, la que hace el conocimiento, la que se mueve en el mundo, en todos los aspectos. Es el a priori del conocimiento. Bueno, entonces dejaríamos ahí porque ya abusamos de la paciencia. Y agradezco nuevamente a los organizadores del evento que me hayan dado oportunidad de participar. Es muy agradable estar en este ambiente, pudiendo hablar con la soltura, porque una ponencia yo sé que es algo muy breve, no alcanza uno a decir muchas cosas, y todavía se quedan muchas en el tintero, por supuesto. Al contrario, doctor, muchas gracias a usted por todas las reflexiones que nos ha compartido y además de la forma tan generosa, ¿no?, en que lo ha hecho. Vamos a tener tiempo, ¿verdad?, para seguir platicando. Mira, aquí le mandan saludos varias personas que están en la conferencia. Bueno, con esto damos cierre a nuestro 7º congreso. Le cedo la palabra a la doctora Mónica para que haga el cierre formal de este evento. Muchas gracias, doctor Arturo, qué bárbaro. Sí, muchas cosas que habría que vamos a tener la fortuna de poder seguir platicando en el curso. No sé si ya estará la maestra Marcela con nosotros. ¿No sabe si ya llegó? ¿No? Bueno, para pues esperarla, ¿no? Tantito. Mientras pueden ir por una bebida que puede ser espirituosa o no, no importa, gaseosa o no, solamente puede ser virtualmente dionisiaca, si quiere. Pero sí me gustaría, yo creo que merecemos mucho brindar porque fue un evento, es un evento, la verdad, superó expectativas, ha sido muy cálido, yo lo he sentido muy acogedor, a pesar de esta virtualidad y de la distancia, ¿no? Yo me he sentido, a pesar de los nervios y de todo lo que puede implicar estar de este lado y de los lados también para la organización, ha sido, pues, no sé, me siento súper, súper contenta, muy feliz. Pero quería esperar a la maestra Marcela antes de empezar a decir lo que yo he preparado, pero le avisé a ver si llega ahorita.
hemos sido muy puntuales, qué bárbaro. Con esta cuestión del tiempo y lo insoslayable, esa era la palabra que el otro día les decía, mi querido José. Inefable. Que puede ser o que es, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? No me ha avisado nada.